Hoy en Deporte Aragonés queremos conocer más en profundidad a Gabriel Fuentes y ver sobre todo qué puede ofrecer a este Real Zaragoza. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar Damos Análisis, y precisamente para analizar todo sobre Gabriel Fuentes hemos hecho una llamada al otro lado del charco para hablar con Miguel Galo, periodista deportivo que bueno, trabaja en la radio Habla Deportes de Barranquilla y en Win Sports TV, si no me equivoco, ¿verdad, Miguel? Sí, señor, así es, Diego. Un saludo especial para ti y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. Un gusto poder compartir con ustedes todas estas impresiones de la llegada de Gabriel Fuentes al fútbol español. La verdad que es un gusto tener estas conexiones con el otro lado del charco, digamos, de poder llamar a alguien y que nos cuente todo sobre un jugador. La verdad que lo agradecemos mucho y bueno, agradecer también a Víctor Romero de ESPN Colombia, que ha sido quien me ha dado tu contacto y que me ha dicho, si buscas a alguien para hablar de Gabriel Fuentes, esta es la persona adecuada. Hombre, muchas gracias a Víctor, un gran amigo también de acá de la región Caribe colombiana y bueno, gran estrella en ese momento del canal ESPN para Latinoamérica. Así que a Víctor aprovechamos también y le enviamos un saludo muy especial, un gran amigo, como lo decía. Sí, sí, esperemos que nos vea, por supuesto. Y hay que recordar la operación en sí, que llega al Real Zaragoza cedido por una temporada a coste de 150.000 euros y con una opción de compra de 1,3 millones de euros. La pasada temporada, Gabriel estuvo en el Junior de Barranquilla, me parece que jugó un total de 38 partidos con un gol y 4 asistencias. Ha estado un total de 5 años allí. ¿Qué nos puedes contar de su trayectoria, de sus inicios, de sus últimos años, de su desarrollo? Bueno, Gabriel nació a una hora de acá de la ciudad de Barranquilla, en Santa Marta, la ciudad de donde es originario también Radamel Falcao García o, por ejemplo, Luis Suárez, que ustedes lo Luis tuvieron Suárez, allí sí. en Zaragoza, ¿sí? Esto lo menciono porque, digamos, estamos hablando de ciudades costeras y que a la hora de pronto de la adaptación con ustedes seguramente se le va a hacer también más fácil porque está al nivel del mar. Gabriel llegó muy joven acá a la ciudad, comenzó a trabajar en las divisiones o en las fuerzas básicas del Junior de Barranquilla. Acá hay una filial que se llama Barranquilla Fútbol Club, que pertenece a la misma familia. Ahí estuvo varias temporadas formándose y luego en el 2018 da el salto al equipo de primera. Como quien dice, esa es una filial que está en Sí. el torneo del ascenso. Ahí se destacó, ahí fue a Selección Colombia Juvenil. Ahí comenzó a mostrarse como un gran proyecto, un gran prospecto como lateral izquierdo y luego da el gran salto al primer plantel en el año 2018. Luego de 5 temporadas acá en el Junior de Barranquilla, yo creo que su balance general es muy bueno, es muy positivo. Juega algo así como 191 juegos, marca 5 goles, ya le había marcado 2 en el Barranquilla. Un total creo que son de 19 asistencias. Se va con 6 títulos, uno de los jugadores Oh. más ganadores, uno de los jugadores más ganadores a pesar de su corta edad. Y se va también integrando 2 veces lo que es el 11 ideal del fútbol colombiano acá en nuestro país. Quizá este no es el mejor momento o no fue el mejor momento de Gabriel en el Junior, perdió la titularidad, pero es un jugador con unas grandes condiciones y que, digamos, como lo mencionaba ahorita, en algún momento, y yo creo que todavía aparece con una buena tasación y con una buena proyección. Y yo creo que le llega, quizá no en su mejor momento futbolístico, la salida al fútbol de España, pero sí en un momento que era necesario para él. Yo estoy seguro que en España le va a ir muy bien, se va a reencontrar con sus condiciones, con su fútbol, y seguramente que va a aportar mucho para la Selección Colombia, porque ya ha estado en procesos de Selección Colombia de mayores también. Hay que decir que, bueno, le has puesto dos ejemplos de compañeros costeros de zona, de, bueno, Falcao y Luis Suárez, que Luis Suárez dejó aquí un recuerdo que, vamos, todavía nos acordamos de él con mucha pena porque no se despidiese en el césped por esa situación de la pandemia. Así Sí. que, bueno, le has puesto un techo muy alto, ¿no? A Gabriel. Esperemos que cumpla. Pues Sí, llega a sí, no, esas cotas. claro, son posiciones distintas, pero yo lo decía más que todo al tema de la adaptación. Quizá si va un equipo de altura, a nosotros acá en la costa, cuando vamos a la altura, nos cuesta muchísimo. Sí. Incluso el equipo de acá, del Junior, habitualmente o históricamente las estadísticas en la altura no le favorecen. Acá hay una ventaja con Gabriel. Uh-huh. Ya el torneo de acá va por la 10ª fecha, va por la mitad del torneo. Es decir, ya él tiene una pretemporada muy corta, pero la tiene más ritmo de competencia.
Lógicamente allá tiene que entrar a lo que es la idea del técnico, el estilo de juego, Sí. pero desde lo físico yo creo que eso es una ventaja, que él ya llega con competencia encima y llega a una ciudad también que es al nivel del mar, que eso puede ser lo favorable. Ya luego compararlo con Falcao, compararlo con Suárez, Eso lógicamente ya es es más otra. difícil, sobre todo por las posiciones de Suárez y de Falcao. Más Eso bien es, era eso la es. referencia desde lo físico. Ajá, muy bien. Y bueno, he visto también, eso es un punto muy importante, lo de que llega ya con competición en este mismo momento, por así decirlo. Y hemos visto en redes sociales que había muchos comentarios de que era un poco un favor que le hacía el Zaragoza, parecía que se querían desprender muchos aficionados, pero ya sabemos que las redes sociales no son tampoco un espejo de lo que es la sociedad, acaban siendo, bueno, pues 4 o 5 personas que hacen bastante ruido. ¿Y qué nos puedes contar tú de las características de Gabriel, de cómo juega? Hemos contado que sobre todo lateral izquierdo, he visto que también ha sido algo polivalente en algún otro momento. Sí, esa es la realidad de Gabriel. Es un jugador, como le decimos acá, multifuncional o polifuncional. Y de hecho, su última etapa en Junior, o por lo menos estos meses de este semestre, el técnico de alguna manera lo utilizó así. Perdió la titularidad, digamos, por errores puntuales. Yo creo que en el fútbol nadie está esquivo de No. cometer errores. En algún momento la defensa de Junior ha sufrido mucho en las últimas temporadas. Junior viene de 2 temporadas donde no ha podido alcanzar títulos, no ha podido alcanzar finales. Han pasado 3 entrenadores en los últimos 2 años, lo que quiere decir que lo de Gabriel es un reflejo también general. No es decir que Junior ha brillado y Gabriel ha sido el punto negro, no. Es un Ujú. panorama que ha sido de muchos altibajos para el club, para la institución, y que dentro de esos altibajos hay jugadores que lastimosamente aparecían en la foto de los goles, como ha ocurrido con Gabriel. Pero en cuanto a sus condiciones y a sus características de juego, es un jugador que conoce la posición de central, defensor Ujú. central con el perfil izquierdo, que en algún momento cuando estaba en esa última etapa de formación hubo un entrenador acá en la ciudad que lo sacó un poco de esa referencia como marcador central y lo puso a jugar de lateral. Y de ahí le fue muy bien. Gabriel, quizás sus 2 mejores temporadas en el Junior fueron la 2018 y la 2019. Ahí se encontró con un tal Luis Díaz, que hoy es uno de los mejores jugadores del fútbol de Europa. Sí, sí. Con Luis hizo un tándem importante. Esto lo menciono porque si van a llevar a Gabriel a que sea un jugador más de marca, va a tener que adaptarse. Es decir, ese no es su gran fuerte. Él es más de ataque, te puede dar más en el ataque. A Ujú. él lo han utilizado de marcador central con el perfil izquierdo, de lateral izquierdo, pero también algunos entrenadores lo han utilizado como interior en una línea de tres, como interior en una línea de Sí. tres. Entonces, él se adapta a lo que el técnico quiera, a lo que el técnico pida, pero cuando hay que crear esas pequeñas sociedades por la banda es donde mejor le va. Ahí es donde más rinde, lo hizo con, bueno, otro jugador que pasó por el Zaragoza, Freddy Nestroza, Sí, creo que no sí. jugó mucho en aquel momento, Freddy estaba muy joven, y Freddy juega hoy acá en el Junior. Digamos que ese fue el Ajá. último gran compañero que tuvo por la banda izquierda. Y de hecho, hoy Freddy es el lateral izquierdo de Junior reemplazando a Fuentes. Más que todo por un cambio en el sistema, porque hoy están jugando con 3 en el fondo y le dan la Ajá. libertad a Y Freddy descarriles. de ir por esa banda, de ser más carrilero que Sí, sí. lateral, debe ser más extremo. Gabriel no entró en ese sistema, el técnico prefirió tenerlo en la alternativa, siempre fue al banco como un utility, como un polivalente, como decías tú, o polifuncional, como Sí. decimos acá, y lo utilizó alguna vez en el medio, otra vez para cerrar partidos como lateral izquierdo, otra vez como extremo para entrar un poquito más adelantado en la zona media. Eh, pero Gabriel es muy aplicado, desde lo táctico es muy aplicado, puede cometer errores como todos, eso digamos lo decía Ujú. ahorita, no está fuera del margen, pero yo creo que le va a venir muy bien su ida al fútbol de España, un nuevo aire, un nuevo reto que desde hace rato quizá estaba buscando. Ujú. Y es también un jugador veloz, es físico, es fuerte en los duelos, por ejemplo, o Sí, cómo Gabriel es. no es tan espigado, 1,80 Ujú. no es tan corpulento, bueno, ya lo vieron ustedes allá en su Sí, presentación hoy, ya tuvo primer las acercamiento con primeras la prensa, palabras. pero sí, pero es muy veloz, trata o tiende a ser muy rápido. Eh, Como lo decía ahorita, puede jugar Él tiene una ventaja, y es que digamos, los 5 goles que marcó acá, uno fue de media distancia, uno fue de tiro penal, y los otros 3 fueron llegando a la espalda de los defensores en jugadas de pelota quieta. Tiene buen Ujú. juego aéreo, tiene buen juego aéreo. No quiero decir que es el mejor defensor en juego Sí, aéreo,
pero sabe hacerlo, sabe hacerlo. En alguna posibilidad de un juego aéreo ofensivo, Gabriel puede aparecer, digamos, a la espalda de los jugadores Sí, rivales. sorprender. Es un jugador, sí, exacto. Como es ligero en peso, Claro. es un jugador rápido, es un jugador ágil, digamos. No es el más veloz, no es un atleta en cuanto a velocidad, que va a romper un récord de velocidad por la banda, no. Pero sí es muy ligero, es muy ligero por ese costado izquierdo cuando encuentra a alguien con quien hacer el 1-2 o quien hacer el tándem y poder proyectarse por ahí. Así que podríamos destacar esa facilidad de combinar, ¿no? De asociarse con su compañero de banda. Eso podría ser el punto más fuerte, ¿no? de Gabriel. Sí, ese puede ser uno de los puntos más fuertes. Quizás fue lo que mejor mostró en el arranque del 2018, en el 2019. Fue uno de los socios de Luis Díaz, como te mencionaba ahorita, de Inestrosa. Yo creo que lo de Gabriel ha pasado un poco más por lo mental. Gabriel es un jugador muy tranquilo. Ya lo escucharon ustedes en las declaraciones, la forma en la que habla, es muy pausado al responder. Es un tono de voz digamos, muy medio bajo. Así es él. Es una persona muy tranquila. Y en algún momento, de pronto la cabeza le ha jugado malas pasadas, de pronto por expulsiones dentro del campo de juego, de pronto por alguna situación en el entorno familiar hace algunos años, por una situación familiar que atravesó y eso lo sacó de pronto un poquito. Ahorita estos últimos meses también han sido complicados, tú lo marcabas ahorita, Diego, con el tema de las redes sociales. Hay muchos que, por ser un jugador de acá, casi de la casa, a pesar de que nació en otra ciudad, es un jugador de la casa, es muy querido, pero saben que en los últimos meses no le había ido muy bien, entonces sienten como que es un alivio que él salga del club. Yo creo que este cambio de aire, este nuevo reto desde lo personal, desde lo profesional, yo creo que lo va a ayudar a que vuelva esa fortaleza mental, esa fortaleza de brillo, de éxito que Gabriel necesita. Pero sin duda que es un jugador de los que acá están proyectados para una selección del futuro, aunque repito, ya ha hecho parte de Selecciones Colombia. ¿Y le ves preparado para el salto al fútbol europeo? Aunque, bueno, no es para una de las grandes ligas, pero sí que va un equipo con la intención de llegar a la gran liga española y de regresar a primera división. ¿Le ves preparado para ese salto ahora mismo? Sí, yo creo que sí está preparado, seguramente, y para ninguno es fácil cambiar de un día al otro la residencia, el equipo, sobre todo en plena competencia. Aunque acá, te soy sincero, acá se había hablado de una posible salida de Gabriel desde hace más de 20 días, pero se habían tocado otras ligas. Se habló de la posibilidad del Turquía y se habló de la posibilidad del fútbol de Arabia. Entonces seguramente ya él venía preparado. A nosotros nos tomó por sorpresa que fuera España, te soy sincero, nos tomó por sorpresa, porque si bien Zaragoza de pronto no pasa su mejor momento y está en la B en este momento, es un equipo de tradición y la Liga de España siempre va a ser una de las mejores ligas del mundo. Acá en Barranquilla todos estaban esperando que de pronto Gabriel recayera en un reto, entre comillas, más pequeño para dar su primer paso en Europa, pero tiene una buena vitrina y una buena ventana, como lo es la Liga Española. Que si está preparado, yo creo que sí está preparado, pero esto no quiere decir que está al top de esa preparación. Es decir, no lo es todo. Yo le he marcado ahorita la parte mental. Y de la mano de la parte mental, de esa mejora mental, de esa tranquilidad mental que de pronto se la puede dar salir de un momento de mucha presión como lo tenía acá, de pronto con este aire nuevo le pueda caer muy bien al jugador. Pero sí, es un jugador que ya, digamos, ya ha tenido contacto con Europa, no solo por medio de su empresario, sino también había tenido la posibilidad ya de salir del país, ya había tenido contacto con selección juvenil, también salir del país, con selección de mayores, también salir del país. O sea, ya ha tenido ese roce internacional que de alguna manera también te marca diferencia a cuando es tu primera vez de afrontarte con el mundo real, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que él sí está preparado, pero hay cosas que ajustar, como todo. Sí, comentabas que os ha pillado un poco de sorpresa la salida al fútbol español. A nosotros también nos pilló de sorpresa porque, bueno, teníamos un lateral titular y de repente, en caso de 2 o 3 horas, llegó una oferta irrechazable de un equipo de primera y, bueno, pues apareció este nombre directo. Se empezó a especular con algún otro jugador que ha pasado por segunda división español, pero no ha sido ninguno de ellos. De repente llegó Gabriel Fuentes y cuando supimos el nombre de Gabriel Fuentes, a la hora ya era prácticamente oficial o ya sabíamos que estaba volando hasta aquí, así que vamos, teníamos ganas de conocerle también, porque no lo conocemos tanto como fue tan rápido, Diego, que él no alcanzó a despedirse del grupo de manera personal.
Él llegó a la institución, tengo entendido que hace 2 días, bien temprano en la mañana, recogió algunos artículos personales y Y ya voló, está. y voló, y voló. Sí, en la tarde, hacia el mediodía salió de acá, en la tarde llegó a Bogotá, en la noche tomó conexión con España y ayer ya estaba en Zaragoza. Entonces, Wow. yo creo que hasta su entorno, a él le hicieron una despedida familiar el jueves, hace una Ujú. semana, o viernes, no recuerdo con exactitud. Es decir, ya seguramente estaban Ya está. afinando algunos detalles Eso para es. irse, seguro, seguro. Su familia le hizo acá una despedida, pero él apareció concentrado en el juego del fin de semana, acá en Barranquilla, y alcanzó bueno, no alcanzó a ingresar, pero sí estuvo en el banco, estuvo concentrado, y bueno, todos dijimos, ya casi cierra el mercado en Europa, no creo que salga. Sin embargo, se dio esto y como digo, seguramente se despidió por chat, por alguna Sí. conversación, pero no personalmente no se alcanzó a ver mucho con el grupo, a menos que lo haya hecho en la concentración durante el fin de semana, puede ser la otra, donde ya les haya Ujú. dicho, muchachos, estoy ahora de pronto de irme del club. Ujú. Pues puede ser, sí. Pues bueno, creo que no nos dejamos nada por comentar sobre Gabriel Fuentes. La verdad que ha sido un gusto tenerte, Miguel Galo. La verdad que, bueno, nos has contado muchísimas cosas de él, de la operación, todo, vamos, maravillosa esta combinación de España-Colombia. Ya esperemos repetirla pronto. Sí, sí, un placer siempre. Lo que necesiten, con el mayor de los gustos, acá estamos dispuestos en Barranquilla y en Colombia para atenderlos. Yo creo que se llevan a un buen jugador, yo creo que se llevan a un buen jugador, es un jugador técnico. De pronto, cuando, cuando hay un entrenador que en tu parte formativa te cambia el chip, como quien dice, lógicamente de pronto no tienes las mismas bases que cuando has jugado toda tu parte formativa Sí, en una misma posición. Pero yo no sé si, por ejemplo, tú conoces esto que te voy a contar. Mario Alberto Yepes, que fue uno de nuestros grandes defensores, sí, era delantero y debutó como delantero en el fútbol colombiano. Delantero y terminó siendo defensor central. central. Bueno, Defensor central y de los más exitosos. Entonces, yo creo que en algún momento también ese cambio de chip que le hicieron a Gabriel sí. lo puso a jugar más y a defender menos. Entonces, acá también seguramente vendrá una charla de su nuevo entrenador con él, a ver dónde se siente el más cómodo. Ujú. Pero principalmente ha brillado jugando de banda, y como lo decía, haciendo ahí pequeñas sociedades. Entonces, ojalá que a Gabriel le vaya muy bien. Desde acá le deseamos muchos éxitos, y cualquier conexión que necesiten, siempre vamos a estar dispuestos, Diego. Pues perfecto, muchas gracias. Esperemos que así sea, que tenga muchos éxitos y también, por supuesto, te los deseamos a ti. Miguel Galo, muchas gracias por acompañarnos en Deporte Aragonés y nos vemos pronto, esperemos. Claro que sí, un abrazo para todos en Zaragoza.